Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Agricultura Prime, por supuesto, a través de todas las plataformas digitales de Radio Agricultura, en YouTube Live, Radio Agricultura TV, también en Facebook Live, en este Agricultura Prime, una versión estival, ¿no es cierto?, en pleno verano. El día de hoy con Magdalena Mervilá, quien es periodista, historiadora, directora ejecutiva de Red Cultural, conductora de Viajando en el Tiempo de Radio Agricultura. Magdalena, no nos había tocado el placer de estar en el mismo estudio juntos, nos habíamos topado siempre en las transmisiones de elecciones y cosas así, pero feliz de que estés acá. Esto es fantástico, me invitaste al Prime, al bailable, este lejos el más entretenido. No tenemos programa bailable, deberíamos tener, Julito, como de luces, para que usted lo vaya pensando. Y aquí a mi derecha, Francisco Orrego, licenciado en Ciencias Jurídicas, panelista, por supuesto, de nuestra radio, integrante y vocero de la Iniciativa Popular Con Mi Plata. No, Francisco, muy bienvenido. Tampoco habíamos tenido el placer de estar en el mismo estudio. No habíamos tenido el placer, pero dicen que no hay primera sin segunda, así que yo estoy esperando ya la segunda invitación a este programa Prime, mandando un tremendo saludo a toda la gente que nos está mirando en sus casas a esta hora de la noche, así que vamos a debatir un poquito sobre la contingencia nacional. Ahí, la señorita Priscila Irani, hay que ponerse a la cola para que nos siga invitando aquí a Agricultura Prime. Oye, quiero comenzar, ¿no es cierto?, conversando con usted acerca de un tema, algo habíamos hablado en off afuera antes de entrar al programa, que tiene que ver con este nuevo retiro, ¿no es cierto?, de que se está conversando un quinto retiro, que en realidad sería el cuarto. Lo que pasa es que el cuarto, en verdad, se fue rechazado. Pasó mejor día. Pero el quinto retiro se está conversando. Hay algunas voces dentro de Apruebo Dignidad que están a favor, ¿no es cierto? Hay algunas que han sido en general bastante críticas del presidente electo Gabriel Boric, como Pamela Giles, que... para que lo entendamos, es la principal impulsora, ¿no es cierto?, de esto de los retiros. Ella quiere ir por el 100%. Si ustedes me preguntan puntualmente entre el quinto, el sexto, el séptimo, yo prefiero ya saquémosla toda y sigamos caminando para adelante. ¿Cómo lo ven ustedes? Que han podido seguir la discusión. Y muy importante, ¿por qué creen que el presidente mismo se ha manifestado tan en contra de este quinto retiro? Su ministro, ¿no es cierto?, de Hacienda estuvo en contra de todos los retiros, pero hay que entender que, claro, que en un momento él tenía la posición como presidente del Banco Central, ahora es ministro de Hacienda, son posiciones distintas. Bueno, como dicen, otra cosa es con guitarra. La verdad Me quitaste es que, la frase. Sí, pues que esa frase está muy buena. Cae cantar. La verdad es que siempre supo Gabriel Boric que esto era una pésima política pública, y así lo dijo en el programa que estuvo este fin de semana. Dijo, es más, no dejó que nadie más le hablara y que nadie le interrumpiera la frase, porque él dijo, esto es una pésima política pública. Y te dan ganas de preguntarle si lo sabías que era una pésima política pública, ¿por qué lo impulsaba? Porque en ese momento electoralmente le convenía, y esa es la respuesta simple. Y hoy día ya no le conviene. ¿Y por qué no le conviene? Es más, él dijo, es una pésima política pública que además hace que suban los créditos hipotecarios. Es más, nos sacó todo lo que nosotros le decíamos a él, que eran las razones del por qué lo llamábamos a oponerse, y no se opuso. Pero ahora no, pues ahora es gobierno y con guitarra en la mano no le conviene, y no le conviene por varias razones, y entendamos que el gobierno la va a tener bastante compleja. Yo estoy bien impresionada de que salió un gabinete, y me impresiona que haya gente que haya estado dispuesta, porque estoy cierta que esto fue una búsqueda, que no le fue fácil, porque nadie quiere ser gabinete de un gobierno que va a entrar con serios problemas económicos, y por lo tanto esto perjudica aún más la economía, ciertamente, y además él va a necesitar plata. ¿Y de dónde la va a sacar? Y ahí entra Pancho, pues. Con mi plata no. Es un programa muy ambicioso en términos sociales, el de Gabriel Boric, para algunos completamente irrealizable en 4 años, y algunos irrealizable en términos de política pública. Y claro, como dice Magdalena, él ha sido especialmente crítico de este retiro, y uno lógicamente se pregunta, bueno, pero ¿qué pasó con los 4 retiros anteriores? Es un programa que yo lo catalogaría dentro del concepto del realismo mágico. ¿Ah? Es una prosa muy linda que te invita a vivir un mundo distinto en el que estamos todos viviendo. Gratuidad en transporte, gratuidad en educación, mejoramiento de las pensiones, mejoramiento de la salud. O sea, no hay derecho social al que ese programa no le haya hablado un poquito y le haya dicho, oye, lo vamos a mejorar. A ti. Y parece que nos estamos dando cuenta, y se está dando cuenta el gobierno, de que los derechos sociales, que son los derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, se financian. Y ahí como que hacen cortocircuito. A esto había que pagarlo. No sabíamos que se pagaba. Y sí, pues, hay que pagarlo. Y el gobierno hoy en día tiene un desafío muy importante, porque la economía de este país anda muy mal.
algunas cifras macroeconómicas te lo demuestran. O sea, estamos con una deuda fiscal de aproximadamente 100 mil millones de dólares, 97 mil millones de dólares, que representa aproximadamente el 35-37% del Producto Interno Bruto. Estamos con proyecciones de crecimiento del Banco Mundial que bordean el 2.2%. Algunos economistas nacionales incluso hablan de decreción bajo 2 puntos. Sí. Estamos con un déficit de empleo, de empleabilidad de 600.000 personas que necesitan ingresar al mercado laboral, con un déficit de vivienda de 600.000 casitas para la gente que lo necesita. Tenemos un problema de que el chanchito que tenemos como Estado de la República de Chile, se que le íbamos metiendo platita de vez en cuando, que eran en su momento 25 mil millones de dólares, lo gastamos. Y lo gastamos básicamente porque la pandemia nos obligó a que la ciudadanía necesitaba meterle mano a los ahorros para que pudieran llegar a fin de mes. El problema es que cuando empezamos a meter mano a los fondos de pensiones, lo que estamos haciendo es desfinanciar probablemente, y ya casi empíricamente, las pensiones de nuestros más viejitos. Las pensiones de nosotros, que vamos a ser los que nos vamos a jubilar en 20 años más, 30 años más, yo como en 15 años más, no sé, vamos a tener que ir viendo cuándo nos jubilamos, pero básicamente en esos fondos hay mucha plata. El fondo que manejaba la AFP y que se manejaba en las cuentas de capitalización individual, antes de los retiros, de los famosos retiros, eran 220 mil millones de dólares aproximadamente. Le sacamos 50 mil millones de dólares. Metimos esa plata al mercado, más los apoyos directos del gobierno, y tiramos a correr dentro del mercado 80 mil millones de dólares. Inflación. Exacto. Inflación. ¿Y la inflación qué es? Es un impuesto regresivo a las clases más pobres, porque son finalmente ellos los que ven que la inflación, cuando te sube el kilo de pan, chuta que es complicado. Porque una persona que gana un palo, 2 palos, 800 lucas, de repente no le representa tanto el ingreso en lo que gasta en la canasta familiar, en la canasta básica de alimentos. Para los más pobres sí. Se nota y harto. Yo les quiero hacer una pregunta con la mano en el corazón, y aprovechando además de que aquí ninguno ocupa, bueno, y si así avísenme para no hacerle la pregunta, cargos de gobierno directo, ¿no es cierto?, de confianza política. Todos somos generales después de la guerra. Después de ver todo lo que ha pasado, lo que sucedió con el primero, con el segundo, con el tercero, el cuarto rechazado. A ver, yo creo que están todos de acuerdo que el cuarto fue malo, que a lo mejor salió rechazado, que el tercero fue malo, pero tal vez uno piensa en el primero. Estoy hablando, después de saber todo lo que sucedió. Cuando viene el primer retiro, no estaba el IFE universal. Cuando viene el primer retiro, la ayuda social entre el ministro de Hacienda y el ministro de Desarrollo Social eran 60 lucas. Abrazos de por medio, además, en el hemiciclo. Habrían apoyado ese primer retiro, entendiendo además que, claro, el primer retiro inevitablemente abrió la puerta para lo sucesivo. Pero a lo mejor si hubiésemos consensuado, dicho, ¿saben qué? Primer retiro, y no sé si es posible, una ley de quórum calificado y no hay más retiro aquí, pero ok, vamos con el primero. ¿Qué habrían hecho nuestros panelistas Francisco Rengo o Magdalena Mervilá en ese caso? En Chile no existe nada más permanente que algo transitorio. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, por ningún motivo. Es más, si a mí me hubiesen preguntado un año antes que Chile tenía ciertos problemas económicos y que iban a usar plata los fondos de pensiones, mi respuesta habría sido tajante. Chile es un país serio. En Chile eso no pasa. Y es más, creíamos que éramos un país serio. Creíamos que teníamos una linda casa en un mal barrio, tal y cual. Y no, somos exactamente igual. Hay un germen socialista muy profundo que viene desde la época de la independencia, porque nuestros próceres tomaron y bebieron de ese elixir que cree que el Estado va a solucionar todos los problemas, que llegó aquí a Latinoamérica y que nosotros nos creíamos así como los ingleses de la zona, pero de anglosajones no tenemos nada. Nosotros creemos, aquí en Chile se cree en el Estado, y el individuo vale literalmente, comillas, callampa, tal y cual. Y es más, ese sueño maravilloso permitió, y por eso mismo atacaron los fondos de pensiones, porque esta idea de la capitalización individual es demasiado individualista, demasiado concentrarse en el individuo, demasiado anglosajona para el mundo tercermundista en el que siempre vamos a estar, porque este país jamás va a salir del subdesarrollo, y es un problema cultural, es un problema de visión, es un problema que caemos en un loop cada 40 años. Yo habría jurado que esto era imposible en Chile. ¿Pero tú crees que la ciudadanía chilena en general tiene un eje cultural estatista? Tuvimos 30 años, ¿no es cierto?, de
y un poquito más incluso, ¿no es cierto?, desde 1990 en adelante, donde no solamente funcionó un sistema, a mí me gusta discutir de muchas ideas, pero de cifras es difícil discutir. Entonces, cuando uno tiene el 41-42% de pobreza y pasa al 8,5%, cuando uno ve que suben los niveles de escolaridad, cuando uno ve que la típica pregunta, a tu edad, ¿cómo estaba tu papá? ¿Cómo estaba tu abuelo? Y yo creo que la clase política chilena se compró el modelo. O sea, la concertación no fue únicamente los quórum calificados de la constitución de la dictadura militar lo que amarró finalmente un sistema. Yo creo que legítimamente en ese momento la concertación se compró el modelo. Se dieron cuenta que la cuestión resultaba y vamos para adelante. Por supuesto con matices, por supuesto con ajustes, pero yo estoy convencido que la centroizquierda en Chile se compró el modelo. Yo también estoy convencida que en ese momento se compraron el modelo, pero hay que entender cuándo nosotros volvimos a la democracia. Nosotros volvimos a la democracia precisamente después justamente cuando se cayó el muro de Berlín. No había nada más de modé que ser de izquierda y de izquierda dura. Y por lo tanto todos, incluso los que eran lobos, se vistieron de corderos por largo tiempo. Se compraron el modelo, por supuesto, porque siempre han sido burgueses. Ojo, que si tú vas a los lugares donde se aplicó el socialismo duro, los más duros eran inmensamente burgueses. Como bien dice Montefiori en su libro sobre Stalin, lo llama el zar rojo. Léetelo y te vas a morir, porque esa gente desayunaba caviar. ¿Tú desayunas caviar? No. No. Entonces, además no me gustan los pescados ni los mariscos. Entonces es más, yo la otra vez vimos una serie que estaban comiendo caviar. Una paellita con huevo, una cosa más mundana. Bueno, nosotros la otra vez estábamos viendo una serie con mi marido que comían caviar los próceres soviéticos. Y nosotros decíamos, si esta gente desayunaba caviar. Y claro, yo le cité el libro de Montefiori y me fui al Jumbo y compré caviar. Por supuesto que no del bueno, porque el de nosotros valía 7.000. Es más, yo no había probado en mi vida el caviar. Sí, está bueno, pero para desayunar caviar te lo encargo. No, es un tema de que esa ideología está en Chile en forma permanente y cada cierto tiempo, aunque sean unas minorías, a nivel popular se la compran. Y se la compran porque, además, se la compran incluso a la gente que no piensa que son estatistas. Porque nosotros tenemos incluso, si uno piensa en la concertación, el gobierno más de izquierda, pensando que en la izquierda hace crecer al Estado en desmedro del individuo, fue el primer gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, aquí son todos estatistas. Francisco Rego, dos preguntas en uno. Primera pregunta. Me acuerdo que en la universidad, paréntesis, nosotros para burlarnos precisamente de esa elite burguesa de la izquierda más radical de la Universidad de Chile, les colgábamos lienzos que decían, abajo el Red Set. Sí, y le llegaba bastante duro. Dos preguntas en una, Francisco Rego. La primera, ¿usted desayuna caviar o pailita de huevo? Y la segunda pregunta es ¿qué le pareció ese abrazo de las 60 lucas como ayuda a los chilenos? Y además, finalmente, el primer retiro en sí, si era posible o no transar tal vez el primer retiro. Como buen chileno, yo soy fanático del yogu yogu. Entonces desayuno yogu yogu y una barrita de cereales. Y con eso me voy a la oficina en la mañana bastante temprano. Cuando se da ese abrazo, efectivamente celebrando el primer apoyo que iba a dar el gobierno de las 60 lucas, ese abrazo no representaba las 60 lucas. Recordemos que estuvimos 2 meses paralizados en el Congreso con la posibilidad de llegar con una ayuda directa a los ciudadanos chilenos, con una oposición que se negaba de forma constante a otorgar ese apoyo. Y nosotros les decíamos, esto no es de un mes. Esto no va a ser de 2 meses, esto se proyecta a largo plazo, a 1 año, a quizás 2 años. Estamos en el tercer año de la pandemia y las ayudas el chanchito no lo pudieron romper al tiro. Tenéis que ir sacándolo de a poquito. Ahora, yo soy una persona que cree mucho en que el Estado en cierta época tiene que endeudarse. Sí. Y si no era ahora, no era cuándo. O sea, si ya frente a una pandemia donde efectivamente la gente no podía trabajar, el Estado no se metía la mano en el bolsillo, porque entre que paguen los trabajadores de forma directa o que sea el Estado el que se tenga que hacer cargo, entendiendo que el Estado finalmente se termina financiando igualmente con los impuestos de los trabajadores, pero si la solución es meterle la mano a los bolsillos, a los ahorros de los trabajadores y afectar de esa forma la pensión de cada uno de nosotros de aquí a 20 años más, yo te hubiese dicho que no era el camino, porque las posibilidades de recuperar esa inversión son muy bajas y la cantidad de gente que depende a futuro de la pensión, más el pilar solidario, vamos a hablar un poquito de eso más adelante, es mucha, son muchos trabajadores. Entonces, siempre que tú sacas plata de los fondos de pensiones de los trabajadores, tú no vas a recuperar esa plata. Y era lo que nosotros les decíamos, si ustedes sacan una vez, te vayas a acostumbrar y vayas por la segunda, vayas por la tercera, estamos en la quinta. En el quinto intento de un retiro. Y recién ahora, la izquierda, representada por el presidente electo Gabriel Boric, se da cuenta de que es una mala política pública. Cuando se lo dijeron todos los especialistas en la materia. El mismo ministro de Hacienda, ya designado por Gabriel, Mario Marcel, lo dijo de forma reiterada. Es una mala política, es una mala política. Claudia Sangüesa, principal asesora de Gabriel Boric en materia de pensiones, lo dijo abiertamente.
esta es una mala política. Y el presidente no la escuchó. El temor que tengo yo en este momento es que, siendo Mario Marcel un muy buen economista que representa efectivamente los últimos 30 años, Mario Marcel representa los 30 años de la concertación de una izquierda que se dio cuenta de que la economía debía caminar de la mano con el desarrollo social, que para financiar derechos sociales tenía que hacer crecer al Estado. Y eso la concertación lo entendió, y lo entendió de forma magistral. Las cifras que tú dais no son cifras al voleo. O sea, bajar de un 45% de la pobreza en el 70 a un 8.5% antes de la pandemia, a un 10.5% ahora según el último informe de la CEPAL, no es cualquier cuestión. Somos miles de familias que superamos la pobreza de forma intergeneracional. Somos miles de familias que por fin tenemos profesionales. Yo soy el primer profesional de la familia. Son miles de familias que cumplieron con el sueño de la casa propia. Y ese sueño lo cumplieron precisamente gracias a que este fondito que tienen ahí los fondos de capitalización individual de la AFP, que son hartos milloncitos, permiten financiar a largo plazo las inversiones. Y por eso los créditos hipotecarios en este país en algún momento fueron a 30 años. 30 años con 0% de pie. Ahora estamos a 30 años con 20%. 30 años al 0% de pie y al 2% de tasa de interés. O sea, no, ahora te das cuenta, bueno, en general y el ser el sueño humano... de la casa propia no es el primer sueño de los chilenos, de verdad yo no sé cuál es. El ser humano no valora las cosas hasta que los pierde. Y ciertamente eso que tú dices de la pobreza, a mí, llevándolo más como humanista, porque muchas veces la gente con la cifra no dimensiona. Pero claro, son historias reales. Es más, si uno piensa que el sueño... Somos, sí, por supuesto. Perdón, a propósito, para que no se vaya, perdóname, Magdalena, a propósito de las cifras, porque, insisto, siempre hay que discutir ideas, pero cifras no, y aparte, tengo fuente CEPAL, o sea, tampoco vamos a decir que CEPAL sigue una línea editorial, ¿no es cierto?, de neoliberal. Pobreza extrema, año 90, 13%, 2018, 2%. Desigualdad, el famoso índice de Gini, ¿no es cierto?, que a la izquierda le gusta discutir tanto. 0,54, el 2018, 0,45. Gasto en educación del 2,3 al 5,4. Gasto en salud del 1,7 al 4,9. Agua potable urbana del 90 al 99%. Esperanza de vida de 73 a 79 años. Mortalidad menores de 5 años, 19.000 por 1.000 a 7 por 1.000. Embarazo adolescente, que todo el drama de vulnerabilidad que se encierra en esa historia, 66 por 1.000 a 41 por 1.000. Gasto militar del 3,4 al 1,9. Entonces, por eso insisto, yo creo que aquí el modelo se lo compraron, yo creo que aquí el modelo funcionó, pero claro, ahora los tiempos son de otra izquierda, una izquierda que no tiene nada que ver a la izquierda que conocimos los últimos 30 años en Chile, y perdóname. No, lo único que yo te iba a decir es que, para complementar eso, el sueño de Neruda era que ver a los niños con zapatos. Y la gente dice, ¿qué? Y eso fue ayer. El sueño era ver a los niños con zapatos. O sea, el concepto de pata pelá era real. Y cuando Gabriela Mistral cantaba piececitos de niño azulosos de frío, era literal. Y eso es lo que la gente el no niño ha Luchín, dimensionado. Víctor Jara. Claro. Historia más chiste. Me tocó hoy día en la Convención Constitucional estar siguiendo un poquito el trámite de la Comisión número 5, modelo económico, donde se están presentando normas respecto básicamente a lo que quiere la izquierda, terminar con el sistema neoliberal. Les preguntaban a los miembros de la bancada de la izquierda más radical, más refundacional. Perfecto, no les gusta la economía social de mercado, porque lo votaron en contra. Se votó en contra de la economía social de mercado, la libertad de emprendimiento, el fomento de la libre competencia, el Estado empresarial, la subsidiariedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la alternativa? Que no sea socialismo. Silencio. Este mismo silencio, porque no hay una respuesta, no hay una construcción ideológica de un tercer modelo, de un modelo alternativo que haya demostrado que funciona en el mundo. Y los convencionales que defienden la idea de la libertad decían, dame un ejemplo. Un ejemplo para poder comprarte tu modelo. Cri. Entonces hay que ser serios con la economía. Si la economía es un tema muy importante para la sociedad, para que la gente, para que nosotros podamos desarrollarnos libremente, para que podamos superar la pobreza. Porque si los políticos no están en política para sacar gente de la pobreza, ¿para qué están? Ese es el principal objetivo, el bien común. Y se lo olvida bastante seguido. Hay que hilar dos temas a propósito tal del retiro, y también que la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, aprobó todo lo que es el programa universal, ¿no es cierto?, respecto a las pensiones de los chilenos, su financiamiento, proyecto que queda listo para convertirse en ley, incluso podría comenzar a pagarse en febrero. En muchos de los casos va a mejorar en 185 lucas la pensión mes a mes del porcentaje más vulnerable de la población. Yo creo que en ese sentido hay como dos miradas, si ustedes me permiten. La primera tiene que ver con que es difícil no
conmoverse con cada historia, ¿no es cierto?, que hay detrás. Estoy como Sichel, me duele Chile, me duele. No, pero no es eso. Es difícil no conmoverse. No, es difícil. Es difícil no conmoverse con cada historia que hay detrás de esas 185 lucas o del Pilar Solidario en su momento, las 85 lucas que partió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, por otro lado, esto es parecido a veces al sueldo mínimo, pero por otro lado, uno tiene que ver que este dinero sea permanente en el tiempo, que sea sustentable, que no afecte otras áreas de la economía. Caso similar a veces pasa con el sueldo mínimo, cuando la gente se tira los pelos del aumento en la Cámara acerca del 10%, de que sube el sueldo mínimo 10 lucas, 15 lucas, pero claro, hay que ver como el contexto en general, porque si no nos ponemos a fumar opio, como pasa en países poco serios. ¿Cómo lo ven ustedes? Y también, ¿cómo creen que va a impactar en el largo plazo en términos de financiamiento de este tipo de políticas públicas a propósito de la conquista de derechos sociales que impulsa este gobierno de Apruebo Dignidad? Bueno, a ver, si este tema de la pensión universal garantizada era algo que estaba, es más, cuando uno ve el sistema de capitalización individual, venían tantas comisiones viendo cuál era el problema, y el problema era clarísimo. Era, primero, por una parte, la edad de jubilación, o sea, aquí se jubilan súper temprano, y además la diferencia, claro, eso por una parte, estoy diciendo las conclusiones. El otro, que había laguna y que en el fondo la gente no tenía las cotizaciones. No es que el sistema entero fuera malo, que ese es el gran punto, que se metió todo en un saco y se dijo que el sistema era malo. Y por otro lado hay que decir que el sistema de capitalización individual es que es la diferencia, y las AFP son dos cosas distintas, porque aquí hicieron toda una majamama, un gato, y en el fondo lo atacaron. Y para atacar a las AFP, que se convirtió en el demonio, porque es el corazón del modelo económico, porque eso que plantea Pancho, y que en la comisión están en contra del modelo económico, ese es su gran enemigo. Su gran misión es destruir eso, y por lo tanto, por eso los retiros no tenían nada que ver con la emocionalidad de las historias particulares de doña Juanita, porque a doña Juanita no le importó, o sea, no le importaba nada, ninguno de los ideologizados, a ellos les importaba destruir el modelo, y les importaban los retiros, no para quedarse sin el fondo, porque eso le vienen con los colmillos hace rato, hincándole el diente, pero lo que les importaba era destruir el mercado de capitales, y bueno, y eso es lo que han ido haciendo. La lástima es que esto se tenía que hacer, pero hoy día, en el fondo, hemos deteriorado tanto la economía, nos gastamos además con los IFE toda la plata ahorrada, y ahora el gran punto es cómo lo vamos a hacer. Y es más, vemos que el gobierno entrante no está dispuesto a achicar el Estado, porque hay dos maneras de tener la plata. Una manera es juntar más plata para poder pagar las cosas, y otra manera es gastar menos en algunas cosas para poder tener la plata. Eso es lo que hace toda familia. Si los gobiernos funcionan igual que en su familia. Si usted, de pronto, el hijo le entró a la universidad y la universidad es mucho más cara que lo que usted pagaba en el colegio, bueno, va a tener que dejar de pagar ciertas otras cosas para que las cuentas le alcancen. Entonces, esa es una alternativa. Pero yo no veo que este gobierno vaya por esa alternativa. Por lo tanto, esto va de la mano con buscar más impuestos. Más impuestos implican, en muchos casos, porque ahí hay una delgada línea, ¿cuánto se puede subir sin que se comience con, que parece ser hoy día la aspiración de muchos, y los convencionales lo han dicho varias veces, sin que se comience a decrecer? El problema es que el decrecimiento que ellos lo aspiran ideológicamente, pero la gente de a pie, doña Juanita incluida, no es lo que quiere. Les voy a preguntar también es complicado. si creen que en Chile se paga mucho o poco impuesto. Francisco Rego. Yo creo que en todos los hogares tenemos los mejores ministros de Hacienda, porque todos nos hacemos cargo de que las luquitas alcancen para llegar a fin de mes, y empezamos a bicicletear como bicicleteamos todos los chilenos. Exacto. La aprobación en particular de esta pensión garantizada universal y subirla del pilar que era actualmente las 176 lucas, 185, yo creo que es una buena noticia, sí. que al menos le va a aliviar las cuentas a un número importante de chilenos que hoy en día están jubilados o que están por jubilarse. En ese sentido, creo que estamos en el camino correcto de que al menos nos estamos preocupando de financiar una pensión digna, pero con impuestos generales. Y eso ya es un gran paso respecto de cuál es la política que pretende impulsar el gobierno entrante. Toda vez que ellos han dicho por todos los caminos que lo que buscan es cambiarse de un sistema mixto, como el que tenemos hoy en día, a un sistema de reparto. El de reparto básicamente es que los trabajadores actuales financian la pensión de los trabajadores que están jubilados, y en la actualidad tenemos 4 trabajadores que están hoy en día trabajando por cada jubilado. La misma CEPAL dice que en 20 años más vamos a tener 2.2 por cada uno. O sea, no es económicamente financiable. Otra gran mentira, como decís tú, Magda, es que este chileno era el sálvese quien pueda, que era solamente capitalización individual. Eso es falso.
Y es falso. Uno de los pilares es sin duda el ahorro obligatorio, porque tenemos que entender que en los sistemas de protección social y de seguridad social el ahorro voluntario no es como muy dado, ¿cierto? Hay que obligar a la gente a que ahorre. Ese era un pilar. El otro pilar es el estatal, y el estatal se tiene que financiar con impuestos generales, no metiéndole la mano a los bolsillos a los trabajadores actuales para financiar a los trabajadores que están jubilados, sino que tiene que ser a través de impuestos generales. ¿Por qué? Porque todos, cuando compramos una bebidita, un chocolatito, estamos pagando IVA. Y le estamos aportando al Estado en platita todos los años. Y el principal ingreso del Estado sabemos que es por IVA. La forma que el Estado tiene de devolvernos la mano es a través de esta pensión garantizada universal financiada con impuestos generales. El tercer pilar es lógicamente el ahorro voluntario, que sabemos que en Chile al menos hay hartas cuentas de capitalización voluntaria. 2 millones, entendía creo que fue la última cifra que vi. El financiamiento es otro tema. Y yo creo que ahí también deberíamos hacer un análisis en detalle, porque esto efectivamente cuesta un 1% del Producto Interno Bruto. Y eso hay que sacarlo a algún lado. Y en el financiamiento de esta pensión garantizada universal fueron las mayores trabas que se dieron en el Congreso. Y ahí es donde empezaron a salir los genios de siempre. Y si le ponemos un impuesto a los súper ricos, ¿será buena medida? Quizás acá funciona. No ha funcionado en ninguna parte del mundo, pero quizás acá sí funciona. Es que no lo hicimos nosotros. Obviamente, porque la nueva izquierda de nueva no tiene es mucho. Es testimonial, como que a ellos les toca una fibra eso del impuesto, el impuesto al lujo, el impuesto a los súper ricos, como que yo creo que al final ellos... O sea, quiero comprender de que entienden que es más bien testimonial que efectivo en términos de recaudación. No, pero además no solo es confiscatorio, tiene un sentido también ideológico, porque ellos tienen la idea de que hay pobres porque hay ricos, lo cual es la primera gran mentira, porque eso no es así, al revés, es todo lo contrario. La señorita Priscila Irane, productora de este programa, nos indica que hacemos una pausa comercial aquí en Agricultura Prime. Volvemos con más. De vuelta con Agricultura Prime, por supuesto a través de todas nuestras plataformas digitales, Facebook Live, YouTube Live, Radio Agricultura TV. Esta semana, por supuesto, con Magdalena Mervilá, directora ejecutiva de Red Cultural, conductora de Viajando en el Tiempo de Radio Agricultura, y Francisco Orrego, panelista de nuestra radio. Está en nuevas voces, ¿no? Nuevas voces con Tomás el gran Tomás Bengolea. Lunes a las 1 de la tarde. Muchos saludos para nuestro amigo Tomás. Y vocero de la Iniciativa Popular Con Mi Plata No, como para juntarlo además del tema que venimos hablando, ¿cierto? El retiro del 10%, que la Cámara acaba de aprobar la pensión garantizada universal. Con Mi Plata No. Yo sé que es de la iniciativa más votada, de las iniciativas que más sentido probablemente le ha provocado a la gente, porque en el corazón del ser humano está también la propiedad privada. Y la gente, yo creo que algo positivo hubo de los retiros, es que la gente entendió que la plata no estaba en las nubes. Que la plata no la tenía la AFP guardada en un cajón, en un colchón. La plata efectivamente estaba disponible, y yo creo que no hubo mejor pagador, porque de repente, no sé, el gobierno paga a través de la caja vecina, del Banco Estado, y que se demora, que falló. La AFP puede tener muchos defectos, pero pucha que fueron buenos pagando. Francisco Orrego. Me voy a subir por el chorro. Un ratito nomás, una cosita chiquitita, somos la más votada. Y por eso quiero darle un agradecimiento a toda la gente que nos está mirando, que confió en nosotros, en nuestro proyecto. Hasta el día de hoy llevamos 45.000 firmas, estamos algo así como 6.000 firmas por sobre la iniciativa que nos sigue, y efectivamente yo creo que si tenemos la aprobación que hoy en día estamos obteniendo de los trabajadores, es precisamente porque a las familias chilenas les hace mucho sentido que el esfuerzo de toda su vida siga estando en su familia. Y cuando nosotros le hablamos a los trabajadores de lo que nosotros queremos hacer con nuestra... Y le abro como trabajador también, como una persona que tiene su ahorro dentro de su capitalización individual, de su cuenta, sin ningún retiro de por medio. hay que aclararlo también. Pero tampoco lo sacaste como para meterlo a la cuenta 2 o a la PB y no sé qué. Ahí están. Confío que están bien administrados y confío que tienen rentabilidad, así que soy un fiel defensor de que el sistema funciona. Funciona muy bien. Y funciona bastante bien. Entonces cuando le decimos a los trabajadores chilenos, mira, la platita que tú estás guardando mes a mes, ese 10% que te están quitando, que va a esta cuenta, que te la hace crecer, que se administra por un tercero, es tuya. Y hoy en día hay mucho boldigo, como decía la Magda, con los colmillos un poquito largos, porque les quiere pegar un manotazo. Nosotros te vamos a ayudar a defenderlo. Eso le hace mucho sentido a los trabajadores. Cuando yo les digo que lo que buscamos es que haya propiedad privada, y que eso implica al mismo tiempo que cuando tú llegues a fallecer, Dios no lo quiera, ojalá a tan temprana edad,
eso es heredable por tu familia, ergo por tus hijos, por tus sobrinos, por tu cónyuge sobreviviente, por tus papás, como dicen los abogados, los colaterales hasta el sexto grado, pero termina finalmente quedando dentro de la familia. El trabajador se motiva y va a buscar la iniciativa y la firma, porque entiende que el sacrificio de toda una vida hay que protegerlo y hay que tenerlo bastante lejos de esas manos largas de los políticos de turno. Y eso le ha hecho mucho sentido a la gente, y por eso estamos muy contentos. Se puede seguir firmando, hay que decirlo también, hasta el 1 de febrero, nos queda poquito. Iniciativas.chileconvención.cl, usted busca nuestra iniciativa, Con Mi Plata No, le va a aparecer, hay un corazoncito, le da clic, llena un formulario que es un tanto desgastante, le pedimos de todo corazón que se tome esos 5 minutitos, porque entendemos que mientras más cantidad de firmas tengamos como movimiento, más difícil va a ser para los convencionales darle la espalda a los trabajadores. Y hoy en día todas las encuestas demuestran que los trabajadores chilenos quieren proteger la propiedad privada de sus fondos porque es su esfuerzo. Oye, yo me confieso groupie de la iniciativa, yo fui de las que firmé, la gente puede firmar hasta 7, ¿no es cierto? Yo fui una de las que firmé. Y esto, en el fondo, claro, el efecto inmediato que produce es que sí o sí el Pleno de la Convención Constituyente debe discutir la iniciativa, sin asegurar nada. Sin asegurar nada. O sea, claro. La comisión, en este caso, la comisión número 4 sobre derechos fundamentales. Y esperamos que la aprueben. Pero esta convención yo creo que es bastante permeable a la opinión ciudadana. Por eso es tan importante que estas iniciativas, que son pilares de la economía, de la economía social de mercado, aunque a los amigos de izquierda no les guste el concepto, para que los países se desarrollen tiene que haber economía de libre mercado, en mi parecer economía social de mercado. Uno de los pilares más importantes es la propiedad privada. En la medida que haya ambigüedad respecto a la propiedad privada, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay trabajo. Si no hay trabajo, compadre, no llegáis a fin de mes. Por eso es tan importante proteger la propiedad privada. Exactamente. Ahí caemos en el decrecimiento, como dije yo. Que tanto les gusta. Pero es una nueva palabra, es una cosa genial. Hemos crecido mucho, yo escuchaba en la convención. Hemos crecido mucho. Y yo creo que este tiempo de esto de crecer. De meterle inestabilidad. De meterle inestabilidad. Esos son los de Polaco. Hemos sido demasiado estables. Y el decrecimiento manifestado por Nicolás Grau, abiertamente. Claramente no es un programa pro crecimiento. Futuro ministro de Economía. Futuro ministro de Economía. En fin. Magdalena, del punto de vista de la historia, quisiera preguntarte, la izquierda, ¿no es cierto?, siempre dice que en nuestro sector, en Chile Vamos, en la centro derecha, hay este concepto del terror. Este concepto de que viene el logro, a ti que te gusta, ¿no es cierto?, Tolkien, El Señor de los Anillos, viene el logro, y van a arrasar con todo. Citan como ejemplo, en algún momento sucedió con el Frente Acción Popular, ¿no es cierto?, con el FRA o Pedro Aguirre Cerda. En algún momento sucedió la elección binaria del sí y el no, que poco menos que iba a volver, todos los grupos terroristas iban a tomar el país. Y en algún momento también se sintió en la campaña recientemente pasada, con incluso en la segunda vuelta, con José Antonio Kast y Gabriel Boric. Y claro, finalmente, con matices o no, hemos visto que no ha sucedido, ¿no es cierto?, tanto terror, ¿no es cierto?, que supuestamente venía y como castigo divino y las 7 plagas del apocalipsis. ¿Esta es una nueva encrucijada, ¿no es cierto?, de ese tipo de concepto, o no da lugar? A ver, sí, lo que pasa es que primero hay que entender por qué existe el terror. Porque aquí entra el pensamiento crítico nivel 1, como digo yo, que es mirar hacia atrás y ver qué ha pasado en la historia, y la historia por eso importa, porque nosotros estudiamos historia para entender, conocemos el pasado, para entender el presente y poder proyectar el futuro. Y por lo tanto, ciertamente las veces que la izquierda dura se ha hecho del poder, ha sido literalmente de terror. Y sí, ha habido baños de sangre. Es más, los que más muertos tienen en la historia, por lejos, es la izquierda dura. Pero por lejos. Los comunistas tienen mucho más muertos a su haber que el nacionalsocialismo, de hecho. Pero la opinión pública condena al nacionalsocialismo, que yo también lo condeno. Lo encuentro que son todos condenables. Son bichos absolutamente de la misma naturaleza. Son muy similares, mucho más similares que distintos. Pero los comunistas tienen mucho más muertos a su haber. Y la gente anda con una olla y el martillo y se siente orgulloso. A mí me parece una vergüenza. Porque me parece una vergüenza que haya una suástica, me parece una vergüenza que haya también una olla y el martillo. O sea, eso dicho así. Y ahora, en este gobierno, ciertamente los comunistas están ahí, dicen, están renovados. Los comunistas no se renuevan. Los comunistas siguen, y tenemos al ministro de Economía con su hijo sacándose una foto en la tumba de Marx. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Eso, por eso digo, pensamiento crítico nivel 1. ¿Hay que temer? Por supuesto que hay que temer. Ahora hay otra cosa. Hay dos formas de que esto se deteriore. Una forma es la revolucionaria y tenemos esa imagen de la película de Eisenstein, porque no es la película real, o sea, no es la vida real, no fue así. Cuando Lenin se toma el poder, no escalaron por las murallas, entraron por la puerta. Pero eso es poco revolucionario y poco romántico. Y por eso hicieron una película mostrando otra cosa. Y esa es la foto que sale hasta en los libros de historia. Ojo. ¿Ya? Esa es una forma. Y la otra forma es como dicen, la rana. Y la rana está en la olla, pero te ponen agua tibia. Y te van tostando de a poquito. Y claro, la rana si le ponen agua hirviendo, salta. Pero si le ponen agua tibia, se mantiene. Y se queda, y se queda, y se queda, porque no puede ser peor. Y en algún minuto ya no puede saltar. Y es un poco lo que si uno mira en la historia, el año 33, cuando asume Hitler, muchos judíos dicen, ¿por qué no se fueron? La gente pregunta, ¿y por qué no se fueron? Porque eran alemanes y se sentían alemanes y pensaban que no podía ser tan malo. Y no fue hasta el año 38, o sea, entre el 33 y el 38 que se tomaron las primeras medidas. Cierto, entre el 35 están las leyes de Nuremberg, pero el año 38 es la Kristallnacht, el primer acto violento. Y ahí ya no se pudieron ir porque estalló la guerra. Pero a lo que voy es que la gente siempre piensa de que va a haber una salida. Y el punto está en que aquí hay que tener ojo, porque hay que ver cuántas malas políticas toman. Las malas políticas tienen malos resultados. Entonces, en este minuto tenemos un gabinete recién electo. Yo soy partidaria de darle el beneficio a la duda. Yo se los doy. Yo se los doy y se los doy para que empiecen. Pero en el momento en que empiezan a decir, por ejemplo, aparece el tema nuevamente, el impuesto a los superricos es una mala política pública porque va a ahuyentar a la gente. La gente, ¿qué es lo que hace? La plata se va. La plata se va súper rápido. Y los superricos, en el fondo, ¿qué? Van a buscar un domicilio tributario distinto. Eso es lo que ha pasado en muchos países. ¿Por qué no pasaría aquí? Ahí viene el punto. Lo que ha pasado en muchos países, ¿por qué no pasaría aquí? Porque ellos son distintos. Es el pensamiento crítico nivel 1. Entonces, ¿es de temer? Sí, por supuesto. Ahora, ¿eso qué implica? ¿Que nos vamos a fregar al tiro? No, eso implica tomar un poco palco, un poco de distancia, tomar algunas medidas para uno tal vez protegerse como persona individual, por supuesto, y empezar a mirar cómo lo hacen. Y si lo hacen bien, fantástico, aplaudirlo. Pero si lo hacen mal, dejar de ser simplemente oposición y pasar a ser resistencia, por supuesto. Francisco, a propósito de la analogía que hace Magdalena, muchos además han planteado de que probablemente en esta primera parte del gobierno, tú también algo señalas, dijiste, el gabinete pudo haber sido peor. Yo también puntualmente creo de que los cabezas calientes que a lo mejor pensamos que podían estar, no están, y eso algo de tranquilidad entrega, ¿no es cierto? Bueno, y cuando sucede aquello, muchos plantean de lo que podemos ver es que de aquí a que sea finalmente salga la nueva constitución o se someta al plebiscito, por supuesto ellos van a esperar que se apruebe esa nueva constitución, vamos a ver un gobierno más bien calmado. El fin de semana Camila Vallejo dijo que este era un gobierno centro-izquierda, entre otras cosas, en el Mercurio. Vamos a verlo calmado, pero una vez de que la convención les abra la cancha, es donde vamos a ver finalmente el verdadero rostro de este gobierno de Apruebo Dignidad. He tomado la decisión de hablarle a los chilenos y chilenas, pero ahora que estamos en confianza, les digo compañeros y compañeras, Gabriel Boric, en plena campaña presidencial. Exactamente. El comunismo se le arranca por los poros, por más que se intentan meter dentro de un molde, hablando de democracia, de libertades, en algún momento les brota su verdadero ser, que a mi parecer es un neomarxismo. Que lo podemos discutir. Tomando la analogía de la Magda, cuando hablaba de la asunción de Hitler, es porque efectivamente las mayorías se equivocan. Y eso es algo que la izquierda nunca ha entendido en la historia. Y dentro de todo su revisionismo histórico no logran dar con que las mayorías se equivocan. Con posterioridad al término de la Segunda Guerra Mundial comienzan a surgir en todo el mundo los tribunales constitucionales. Y es el principal auge de los tribunales constitucionales. ¿Por qué? Porque las mayorías se equivocan. Y a la Constitución tienen que haber ciertos especialistas que garanticen que no se va a vulnerar la Constitución y por ende no se van a vulnerar los derechos humanos de las personas. Hitler vulneró derechos humanos de forma sistemática con la veña de las mayorías, ganando cuánta elección se presentó, disolviendo el Congreso con la autorización del mismo Congreso, representando a las mayorías. Y eso quiere decir que nos podemos equivocar. Y hay derechos que son inherentes al ser humano que están por sobre las tendencias
transitorias, las mayorías transitorias. En la convención lo vemos mucho. De hecho, por algo se acaba de presentar una iniciativa que tiene por objeto eliminar al Tribunal Constitucional. Y eso es muy grave, porque se atenta contra la supremacía constitucional, y la Constitución no es simplemente una cartita bonita, no es simplemente un librito bonito, es nuestra principal garantía frente al Estado. Obvio. Y a la izquierda le gusta mucho el Estado, confía mucho en el Estado, y piensa que las soluciones de verdad van a venir por la planificación estatal. Y no han tenido resultados. No solo eso, confían en el Estado y dicen la típica frase, pero si el Estado somos todos. Y te sumo otra frase, ya que estamos haciendo un poco de revisionismo histórico. Nada fuera del Estado. Nada Mussolini. Contra el Estado. Un fascista de tomo y lomo. Fascista. Pero enalteciendo el corporativismo estatal. Y eso uno lo está viendo mucho en las generaciones actuales, que entienden que la salida a las demandas sociales ya no pasa por la iniciativa particular, ven con muy mal ojo el principio de la subsidiariedad sin entenderlo, hablan muy mal del neoliberalismo sin entenderlo, y son dos conceptos fundamentales. Hoy día, en la convención se hablaba de que había que terminar contra el modelo económico del neoliberalismo. El neoliberalismo no es un modelo económico, es una doctrina política, no es una ciencia económica. Y los economistas dentro de la convención le intentaban explicar a los convencionales de la izquierda y no entendían. No, sí, esto no puede ser, no puede ser. Entonces, cuando las soluciones pasan siempre por la actividad estatal, lo que vemos es una limitación de los derechos y libertades de las personas. Cuando te menoscaban la libertad de emprendimiento, lo que te están diciendo es que la sociedad civil está por debajo del Estado. Cuando el Estado no es servicial a la persona, el Estado está por sobre la persona. Eso es muy grave, porque son nuestras libertades. Y para que tengamos una sociedad libre de verdad, que crezca, que se desarrolle, donde todos tengamos la posibilidad de crecer, menos Estado, más sociedad civil. Eso es subsidiariedad, amigo. No que el Estado se haga cargo de todo, por el contrario, que nosotros como particulares, como seres individuales, como sociedad civil, nos hagamos cargo de nuestros problemas. Y en la medida en que no podamos hacerlo, señor Estado, claro, pégueme la mano. Es que no lo entienden. No, sí, sé que no y uno lo explica y no lo quieren entender, quizás. Es que lo que pasa es que la ideología nubla la mente. Y la ideología opera no al nivel de la razón, opera al nivel de la fe. Y el gran tema es que de la emocionalidad. De la fe pasa a ser una religión. El marxismo es una religión. El marxismo es una religión. Absolutamente. El principal libro de Marx era contra la religión. Da lo mismo. Es una reemplaza la religión. Sí. Reemplaza la religión. Eso es lo que hace. Ese es el gran genio de Hegel. Hegel crea una religión laica que Marx la baja terrenalmente poniéndole la línea material. Y por eso es tan exitoso. Porque en el fondo crea literalmente desde una secta inicial una religión a nivel mundial. Y son religiosos. Y es más, cuando cantan la internacional van como con flores a María. Son exactamente igual. Copian hasta la forma. Una de los temas, ¿no es cierto?, también que más preocupa y que ha enfrentado al gobierno actual y al gobierno electo, tiene que ver con temas varios de seguridad, tiene que ver con temas varios de delincuencia en términos de seguridad. Bueno, está todo el tema de la Araucanía, el Estado, el actual gobierno, ¿no es cierto?, ha insistido en mantener el estado de excepción en la zona. Por otro lado, el gobierno electo, en su futuro ministro de Sexpress, Giorgio Jackson, ya dijo el día 11 se acaba el estado de excepción. Viene toda una discusión respecto a que las cifras muestran de que han disminuido los hechos de violencia, no obstante los que han existido han sido más violentos, han habido muertos. Ellos creen, el gobierno entrante, ¿no es cierto?, de que una forma nueva de avanzar en este diálogo, ¿no es cierto? Yo no sé si se dialoga con gente, bueno, puntualmente yo creo que no se dialoga con gente arriba que te pone una K-47 arriba de la mesa para dialogar, pero va a ser de otra manera, de otra índole. Los temas de delincuencia, esta semana vimos lo que pasó en Iquique, ¿no es cierto? El respeto a la autoridad, lo que representa la institución de Carabineros de inmigrantes venezolanos, que entiendo ya se firmó el decreto de expulsión, agredieron muy violentamente a Carabineros que los fueron a sacar de ese lugar. Está tomado Iquique, no sé si ustedes van harto Iquique, yo soy fanático de Iquique, es como una ciudad que me adoptó en algún momento de mi vida. Voy harto Iquique y en verdad está muy descuidado, está lleno de carpa, entendiendo también todo el drama humano que hay detrás de aquello. No sé si vieron el lienzo, gracias presidente Piñera por el legado que nos dejaste de delincuencia, etcétera. Conozco gente cercana que
me dice, bueno, pues si nos dejan en la frontera, caminamos 10 minutos y el bus, incluso que se lleva nuestra maleta, nos va a buscar al otro lado. Entonces, bueno, con todo ese nivel de seguridad, con todo ese nivel de delincuencia, también apareció el enfrentamiento de los constituyentes con la Corte Suprema, a propósito de la durabilidad del cargo, entendiendo que son poderes distintos, de que en Chile creemos en la separación de poderes, por lo menos en los últimos 40 años, ya no sé qué va a venir después, pero en los últimos 40 años hemos creído firmemente en la separación de poderes. Y hubo un enfrentamiento especialmente por la durabilidad de los cargos. Ellos plantean de que se afecta la función de los jueces, la ecuanimidad, de que se afecta la imparcialidad y un buen veredicto al fin y al día respecto de aquello. En otros países, en democracias bien desarrolladas, uno piensa en Estados Unidos, los jueces van a una elección, donde la gente puede decidir si hizo o no hizo bien la pega, y probablemente más de alguien se informará, a ver, en este caso, cómo actuó el juez, cómo condenó, cuánto le dio, porque también está esta eterna pelea acerca de que los tipos entran, salen, tienen 20 condenas y el juez inexplicablemente los deja salir. Es necesario la durabilidad en cargos no solamente de la Corte Suprema, sino que en general en el articulado del Estado. Todo tiene que ser sujeto de escrutinio público, de transparencia. Hay algunas materias que tal vez en pos de esa funcionalidad no es necesario. En el caso de los jueces tiene varias aristas, porque uno puede tener un juez que a uno no le gusta y por lo tanto alguien puede mirar esto y decir, que duran 8 años para que bueno, porque se va a ir que no me gusta. Pero hay que entender que cuando se establece lo que están proponiendo de 8 años, eso implica que los jueces y los abogados que están en la carrera, se acaba primero la carrera judicial como tal. Y eso implica que la gente va a estar atento a caerle bien al gobierno de turno. Y ese es el peligro. Ese es un peligro que es muy complejo, pero además hay otro tema que es más importante y que a mí me parece interesante en relación a la defensa que hizo la Corte Suprema, que es la separación de poderes, sin duda, y la no inmiscusión, porque la Convención acusa que esto es ilegal y que no se pueden meter en lo de otro poder, pero es que ellos no son ningún poder. Y ahí está el punto. Ya, pero hazle entender. Ellos no son ningún poder. El poder no lo tienen ellos. No. Yo sé, pero esto no es ilegal. Ellos no tienen el poder lo tenemos nosotros, que vamos a decir ok o no. Ellos son simplemente nuestros empleados, así de simple. Ellos son nuestros empleados, que tienen que hacer un proyecto para una constitución, que si no nos gusta, se va al tacho a la basura. Y que si nos gusta, pasa, pero se les acabó la pega. Ellos no tienen ningún poder. Por lo tanto, hay dos aristas en este asunto. Uno es el tema de la carrera judicial y de las posibilidades de que el Poder Judicial pierda su independencia al estar preocupado de caerle bien a los gobiernos de turno, que eso siempre es peligroso. Más allá de que podamos decir que el Poder Judicial ha estado muy metido, se ha metido mucho a la izquierda, sin duda, y eso es un trabajo que hay que hacer que es separado, pero la independencia del Poder Judicial es fundamental. Francisco Rego. ¿Por qué no le gusta el Tribunal Constitucional? Por lo mismo. Porque a veces tiene mayorías por un sector y a veces tiene mayorías por otro sector. Por eso no les gusta, porque les gustaría que fueran todos de su mismo sector. La independencia del Poder Judicial es una piedra angular dentro de un Estado democrático de derecho. Desde la construcción por Revolución Francesa y las primeras constituciones. La Constitución surge para eso. Surge para dos cositas. Para defender los derechos y garantías fundamentales de las personas en aquellos tiempos claramente vulnerados por el antiguo régimen, y para hacer una separación de poderes del Estado. Dentro de los poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo, judicial, el judicial en Chile es un lujo. De verdad es un lujo. O sea, no es que yo esté haciendo una defensa corporativa de mi gremio. No. Tenemos un poder judicial que efectivamente es muy bien mirado a niveles internacionales, donde la independencia de nuestros jueces puede dar cátedra en estos últimos, al menos estos últimos 30, 40, 30 años, para que no se me enoje nadie, en los últimos 30 años. El querer meterle mano y querer que los jueces no sean inamovibles. ¿Tú crees que no hay una predominancia ideológica en el Poder Judicial desde la izquierda? En algún momento el ministro Larraín, incluso siendo ministro de Justicia, decía que aquí son todos de izquierda. Pero es que esa es la reforma procesal penal que trajo en el fondo. Ahí hay un tema que probablemente hay que intentar mejorar, pero el Poder Judicial en sí, si estamos pensando en la Suprema. Yo estoy pensando en Corte Suprema. Sí, Corte Suprema, Corte de Apelaciones. Yo te diría que son jueces bastante objetivos, es que es muy difícil saber sus tendencias políticas, algunas de ellas se saben, a diferencia del Tribunal Constitucional, donde es un poquito más transparente. Sí, claro. Y ahí los medios de comunicación también han hecho una buena pega en decir cuál es cuál. Ahora, cuando estamos intentando minar
la independencia del Poder Judicial y que éste esté con la incertidumbre de si pierdo o no pierdo mi cargo, eso quiere decir que tengo que fallar de acuerdo a lo que determina el gobierno de turno. Y eso ha pasado mucho, sobre todo en los países sudamericanos, donde la independencia de la Corte Suprema ha estado muy mermada, básicamente porque la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo de turno está por sobre ello. O sea, de verdad pensemos en los últimos ejemplos de revolución en el continente. Sabemos de qué país estamos hablando, para no decirlo. Y ahí ha pasado de que la intervención del Ejecutivo y sobre todo de las asambleas legislativas nacionales, constituyentes, plurinacionales y todos los conceptos que van que van al alero, básicamente váyanse todos para casa. Y vamos colocando jueces que a nosotros nos gustan. O sea, Ecuador es un muy buen ejemplo de cómo se han cambiado las Cortes Supremas completas por los presidentes de turno para poder echar gente. Y eso es revisar la historia de nuestros países vecinos. Y lo que nos está pasando hoy en día con la Convención Constitucional en Chile es un claro ejemplo del proceso de cambio constitucional ecuatoriano y boliviano, donde esta convención, que como tú bien señalás, Magda, tiene todas las ganas de ser un poder constituyente, hay que estar constantemente recordándole, amigo, usted no es un poder constituyente, no es ni un poder constituyente originario, ni tampoco un poder constituyente instituido, porque usted no me toma ninguna decisión. Usted lo que tiene que hacer es proponerme un texto de nueva constitución, pero quien va a determinar si ese texto se aprueba o no se aprueba somos nosotros, los ciudadanos. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién ejerce la soberanía? Nosotros, los ciudadanos, en un plebiscito de salida. Y ellos están con su delirio de que pueden decretar plebiscitos delimente, llamar a elecciones cuando quieran, jornadas nacionales, hasta están pidiendo días feriados para hacer jornadas nacionales de deliberación. Entonces hay que estar constantemente recordándole que esas no son sus atribuciones y que su objetivo es uno: redactar una propuesta de texto constitucional donde ojalá al menos nos respeten la separación de poderes del Estado. Yo creo que no veo con malos ojos la figura del Consejo de la Magistratura, creo que es un elemento que hay que analizarlo, pero siempre velando por mantener la independencia del Poder Judicial. Con una convención constituyente que tiene, no sé, 4/5 desde la centroizquierda hasta la izquierda más dura, con un gobierno de apruebo de dignidad donde el Partido Comunista es una piedra angular y donde además en términos electorales el gobierno electo salió muy fortalecido, incluso yo sé que está esto de la luna de miel del gobierno, ¿no es cierto?, que va a entrar, de la expectativa, incluso después por lo menos unos 100 días, pero además hay mucha expectativa en el presidente en sí, hasta en el perro, ¿no es cierto?, que se transformó en figura nacional. Pareciera difícil que tuviésemos una elección competitiva a la hora del plebiscito de salida de la Constitución. Yo a veces siento que la suerte ya está un poco echada al respecto, especialmente porque va a ser una elección además binaria, donde va a decir, mire, o aprueba esta cuestión o seguimos con la Constitución de Pinochet. O sea, eso van a ser un poco los términos en los cuales esto se va a plantear. ¿Qué expectativas podemos tener realmente respecto de esa elección? A ver, o sea, se me mira la expectativa, y aquí otra vez digo, aplicando pensamiento crítico nivel 1, uno se da cuenta de que es poco probable que el texto que salga de ahí sea muy bueno. Por lo tanto, eso significa que va a haber un texto que dure probablemente por poco tiempo, porque eso es lo que sucede cuando las constituciones no funcionan. ¿Ya? Ahora, eso sería el escenario bueno. Ese sería el escenario bueno. Es el problema de nuestro país, que de verdad pensamos que las constituciones tienen que durar 40, 50 años porque nos acostumbramos a que duraran 40, 50 años. Sí. Pero no es la realidad del continente. No, pero tampoco es la realidad de Chile, porque hay que entender que la realidad de Chile inicial fueron muchas constituciones seguidas, sí, claro, hasta que dieron el palo al gato, y el palo al gato fue la del 33, que efectivamente dio una estabilidad, y ahí podríamos decir que hay una estabilidad hasta el 25, y ahí, pero efectivamente eso pareciera ser que volvimos como al origen, y por lo tanto probablemente van a haber varios ensayos, porque lo que salga de ahí no va a funcionar. Sí, volvimos a los ensayos constitucionales, y eso implica Lucas, o sea, también implica no solo caos, no solo inestabilidad, porque la inestabilidad implica también deterioro económico, porque habría que ser imbécil con esa inestabilidad económica, con toda la institucionalidad puesta sobre la mesa, que alguien viniera a invertir en Chile. Ese le daríamos el premio y usar la palabra que corresponde, al huevón. Adhiero, o sea, que con ese remate yo creo que muy poco podemos decir. Mira, la verdad, cuando tú le planteas a la ciudadanía dos textos constitucionales que efectivamente van a estar en contraposición uno con otro, las posibilidades de que la gente vote en torno a los contenidos de esas constituciones es muy difícil. Y, es más, los procesos, si uno analiza los procesos de cambio constitucional a nivel internacional, que una constitución sea rechazada muy, muy, muy difícil. 2 o 3 ejemplos a mí se me vienen a la cabeza. Básicamente reformas constitucionales, 2 de ellas
principalmente porque los tintes del texto que se quería reformar eran de carácter comunista. Eso al menos es un buen elemento para decir se puede hacer algo. Pero la verdad es que cuando uno pone dos textos a correr sobre la mesa y en uno te ofrecen cambio, prosperidad, esperanza, nueva vida, el nuevo hombre, nuevos derechos sociales, y el otro te ofrece todo lo malo, yo no veo que la ciudadanía vaya a estar con muchas ganas de entrar al detalle de la Constitución. Si la Constitución actual tiene 127 artículos, 15 capítulos, alguien se la ha leído por ahí, por lo general los que estamos dedicados al tema la conocemos de memoria, pero la ciudadanía en su conjunto no tiene por qué saberla, no la ha leído. Y de hecho, para terminar, sí. y la que vamos a sacar ahora no van a ser 120 artículos. No vamos para allá, vamos para los 400, 500. Por eso, y es cosa de ver, ya que estábamos hablando de Con Mi Plata No, entren a la plataforma, hagan este ejercicio, yo ya lo hice, y lean los títulos simplemente y las bajadas de todo lo que se propone. Muchas de las cosas que se proponen por la ciudadanía no son materias de constitución. La gente no sabe lo que es una constitución. No entiende que hay cosas que son materias de ley, que no tienen nada que ver con las propuestas, que pueden ser muy nobles. Hay unas propuestas que son súper nobles, pero ¿por qué la propones para la constitución? O sea, perdón, pero ¿de qué estás hablando? Hoy día también me tocó ver, se estaba discutiendo una iniciativa en materia de libertad de emprendimiento, que siempre son normas de 2 o 3 líneas, porque son normas muy chiquititas, es privilegiar el libre emprendimiento, fortalecerlo, respetarlo, listo. Punto. Y algunos convencionales preguntaban, ¿y por qué la norma es tan corta? Como que le falta más detalle. Y era como que, porque así tienen que ser las normas constitucionales, cortitas, mandamientos de efectividad, temas generales. Y es la ley la que se encarga de regular los temas en específico. Tenemos un decreto de ley 3500 en materia de pensiones, que es gigante. Hay gente que quiere meter eso en la Constitución. O sea, vamos a terminar con el tomo 1 de la Constitución, el 2. Vamos a tener derecho constitucional 7 en la universidad. Y eso sería brutal porque por lo general llegamos hasta el derecho constitucional 3. Y con eso basta y sobra. Yo creo que los cabros nuevos que están estudiando derecho, constitucional 7, 8, 9, 10, de primero a quinto año. Y lo peor es que cuando terminen quinto año, se les va a caer la Constitución. Harto se habla de la temporalidad. No molestaban harto por eso. Harto se habla de la temporalidad. Hay un grupo de constitucionales, ¿no es cierto?, que se dieron cuenta, de constituyentes más bien, que se dieron cuenta de que probablemente no lleguen a la fecha, que ya se va a extender. Recordemos que tenía un plazo acotado, se podría extender hasta los 10 meses. Por ahí va a necesitar más tiempo. Esto necesita todo un cuerpo legal detrás para respaldar, ¿no es cierto?, ese aumento de tiempo. Tiene un costo no menor. Ellos necesitan los sueldos también. Como cualquier persona, por lo demás. ¿Dónde estará el pelado? Ellos en su casa, su sueldo, en su casa y recibiendo su sueldo, porque no puede... Estará bien. O a lo mejor dona como Giorgio, también se puede dar, dona para allá y dona para acá, va igual. Bueno, en fin. Es una buena pregunta. Es como una economía circular, de la temporalidad. Y también se ha hablado de que, como no todo el mundo probablemente va a salir conforme de una constitución que, claro, por primera vez en la historia emerge, lo voy a decir entre comillas, emerge de la nación y supuestamente está todo Chile representado en ella, en estos 155 iluminados. Pero que va a otorgar salidas menos dramáticas en términos de mayoría de lo que se necesitó, por ejemplo, en este caso de la Constitución de 1980, donde los quórum calificados eran efectivamente muy altos, como por ejemplo para abordar un nuevo proceso constituyente o las leyes más medulares de la misma Constitución, que se necesitaba una mayoría muy amplia, ¿no es cierto? Todos recordarán durante los 2000, ¿no es cierto?, estos acuerdos de Insulza, de Lagos, con Longueira, ¿no es cierto?, en que efectivamente se lograba poner de acuerdo una mayoría importante del Parlamento para hacer los cambios necesarios. Entonces, por ahí, claro, vamos a tener a lo mejor una Constitución que ofrece salidas, como decía Francisco, más inmediata, que ofrece salidas con quórum más bajo, que nos permita hacer los cambios necesarios cuando nos vayamos dando cuenta en el camino de que, claro, de que el derecho a la vivienda, ok, vamos a tener las 600, 800 mil familias golpeando la puerta de... Quiero hacerme parte de mi derecho constitucional a tener vivienda, pero es que el Estado de Chile no puede construir en este momento 600, 800 mil viviendas. La gente de Tiltil, la constructora estatal, sí, cuando me voy a retirar indignado. Cuando la gente de Tiltil, mis amigos de Tiltil, que me gusta ir harto para allá a comprar aceitunas y comer empanadas. Cuando mis amigos de Tiltil, que en este momento están sin agua, y una vez emerja esta nueva constitución y digan, bueno, ¿dónde está el agua? Que yo necesito regar mis tunas, yo necesito regar mis olivos para que el señor Pomar ahí siga comprando aceituna aquí en Tiltil. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir tanta expectativa en un Estado que no puede?
que es austero, donde Chile representa menos del 1% del PIB mundial. Entonces, ¿cómo dar abasto? Entonces, muchos dicen, bueno, pongámosla en la Constitución entonces al tiro los parches, al tiro los bypass, de manera tal de que vayamos ofreciendo salida, pero no tengamos a lo mejor que caer de nuevo en todo este proceso que precisamente ofrece inestabilidad, como decía Magdalena. Bueno, yo creo que lo que ha pasado en muchos casos es que esto se judicializa. Me salió la palabra, ¿viste? Y la... Es verdad. Ya, exactamente. Entonces, y eso es súper complicado porque efectivamente, por ejemplo, yo voy a dar un caso de una pelea. La gente no se da cuenta de que esto es así. La gente en el fondo firma un montón de cosas que no tiene idea qué son. Yo me acuerdo cuando en el primer gobierno de Piñera sacaron un contrato para que los padres firmaran con el Ministerio de Educación. Y lo entregaron en la reunión de apoderados. Yo fui la única que me indigné. Y que dije que yo no iba a firmar esa cuestión. Dejé la embarrada. Terminé hablando con el rector. Y dije, yo no voy a firmar esto. ¿No saliste presidenta de curso en esa...? Por supuesto, dije, yo no voy a firmar esto. ¿Cómo se le ocurre llamarlo contrato? Esto está... O sea, contrato, mira la palabra que está usando. Esto implica que... Porque esto decía, usted va a educar a su hijo. Yo estoy pagando el colegio y eso significa que yo tengo mi único compromiso, lo tengo con Dios. Y estoy educando a mi hijo. ¿Usted por qué me va a poner un contrato al Ministerio de Educación? Que le va a tener un lugar para que estudie. Bueno, ya, un momento. ¿Y qué pasa en una familia que tiene pocos recursos y que no puede tenerle el lugar? ¿El niño va a ir a demandar al padre? Porque eso es lo que hace un contrato. ¿O no, Pancho? Sí, pues. Eso es lo que es un contrato. Bueno, yo estoy desgraciado, porque yo llamé por teléfono a amigos que están en el ministerio y le digo, ¿pero cómo? Entonces me dice, Maida, es que eso no es para ti. Y yo digo, eso no es para nadie. Porque el primer educador son los padres. ¿Por qué se meten en lo que no les corresponde? Y yo di la pelea. Y quedé frente al curso como la loca. Obvio. Porque todo el resto tienen actitud de oveja. Y ahí yo me acuerdo cuando Milei dice, yo no vengo a arriar ovejas, vengo a despertar leones. Eso es. Aquí hay pura oveja. Que sí, se van a encontrar con eso. Queridos amigos, especialmente a nuestros televidentes de YouTube Live, de Radio Agricultura TV, de Facebook Live. Nos vemos la próxima semana con otro Agricultura Prime. Muchísimas gracias, Magdalena Mervilá. Muchísimas gracias, Francisco Rego. ¿Lo pasaron bien? Pero fantástico. Sí, pero la próxima la hacemos bailable y de luces. Para que repitamos. Yo prometo venir con brillantina. Contentísimo. Un saludo a la gente que nos está mirando en la casa, así que buena onda para todos. Sigan Agricultura Prime. Próxima semana, mismo lugar, misma hora. Chao.